Muy bien, distinguido público, hoy nos encontramos en una nueva actividad de tabla periódica 2, como también vamos a visualizar enlace químico, para lo cual hoy vamos a disertar las propiedades físicas de la tabla, de los elementos químicos, cómo se encuentran en su estado natural, y también vamos a apreciar cómo se da el enlace químico desde el punto de vista atómico. Muy bien. Por ejemplo, hoy vamos a disertar las propiedades de la tabla. Como nosotros podemos apreciar aquí, en esta parte 2 de la tabla periódica, vimos en la clase pasada que los elementos químicos se clasificaban por los bloques en 4 tipos, ¿no? Veíamos el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Sin embargo, hoy vamos a clasificar ahora los metales, como esta imagen que muestro aquí. Tenemos una espátula y tenemos un platito, representando a los metales. Cuando nosotros visualizamos en la tabla periódica, en esta parte jóvenes, podemos ver que los metales se clasifican aproximadamente en 92 elementos a 89 elementos, como podemos ver en la parte posterior del hilo de la lámina. Sin embargo, podemos clasificar a los metales entonces en 4 bloques que vienen a ser SPDF, ¿no? O sea, sopa de fideos. En estos 4 bloques S, P, D y F. ¿Esto qué nos permite entender? Que los metales obviamente se encuentran en el lado izquierdo, derecho, central e inferior. Ahora nosotros vamos a clasificar a los metales por sus características en cuanto a sus estados, como podemos ver en este lado. Por ejemplo, en este capítulo aquí de la lámina, podemos apreciar que los metales pueden ser sólidos, como este plato metálico, valga la redundancia, y esta espátula. Pero también en la tabla periódica encontramos que los metales no solo pueden ser sólidos, como podemos ver en la gran mayoría. Por ejemplo, tu cuchara, tu tenedor, tus aretes, tu pulsera, tu alhaja. Sin embargo, hay un metal que se encuentra en estado líquido, que nosotros lo vemos en la gran mayoría, como en los termómetros, como usted puede visualizarlo aquí. Pero sin embargo, analizando los metales, encontramos que este mercurio es el único metal líquido que podemos ver aquí, como una gota de agua que la vemos, pero sin embargo este metal líquido es el único que no moja, no se humedece, pero es líquido. Uno se dice, ¿no? ¿Y por qué es esto, profesor? Por sus tendencias, por sus cualidades que él presenta. Sin embargo, ahora visualizaremos su respectivo color de los metales. La gran mayoría de los metales pueden ser de color gris, como este platito, pero también hay otros metales que rompen sus tendencias y ya no son de color gris. Por ejemplo, vamos a ver a los metales como el de aquí. Por ejemplo, tengo aquí un anillo de puro amarillento como el oro. El oro es uno de los metales amarillos que se caracteriza por su cualidad. Sin embargo, hay un metal que se encuentra de color rojo, como aquí podemos visualizar en este motor. Veamos aquí, jóvenes. Y sin embargo, si la cámara lo proyecta, mira acá, por ejemplo yo lo proyecto, ¿ve? Es un metal de color rojizo. Y si nosotros vemos en esta lámina, vemos que el cobre es uno de los metales utilizados en las instalaciones eléctricas que se encuentra en color netamente rojo, como vemos acá. Entonces, preguntas, exámenes pre, nos la pueden hacer, ¿no? Los metales, en su gran mayoría, ¿de qué color son? Gris. Pero ¿cuál es el único metal de color amarillo? El oro. ¿Cuál es el único metal de color rojo? El cobre. Vamos a ver aquí. Ahora, si nosotros empezamos a clasificar a los metales, la mayoría de ellos también vemos que son densos y sus temperaturas son muy altas. Veamos aquí, por ejemplo. Uno de los metales más densos, más pesados, es el famoso osmio, que se encuentran en todas las baterías, en todas las materias, obviamente acá infraestructuras, en los motores como este de aquí. El osmio es más pesado. Sin embargo, hay uno de los metales más suaves, más ligeros, que podemos visualizar como el corcho. Veamos ver aquí. El corcho es uno de los metales más suaves, pero vamos a ver, ¿no? Pero el corcho en verdad, valga verdades, distinguido público presente, a nivel nacional que me están escuchando, el corcho en verdad no es metal, sino voy a representar al corcho como metal. Pero para que usted entienda, mira, voy a mostrar la imagen del litio y voy a mostrar la imagen del corcho. Si yo trato de hundir entre el litio y el corcho, nosotros sabemos que si lo llevamos a una piscina, por ejemplo, estamos usted y yo, ¿no? Los dositos estamos en la piscina,
Y nos damos cuenta que el litio se puede hundir, el corcho se puede hundir, pero la lógica es ¿cuál de los dos se hundiría como sin nada? La mayoría creería que en este caso sería pues, el corcho y luego el litio sería después. Totalmente incorrecto. El litio es uno de los metales más suaves, más ligeros que se encuentran en las periodicidades químicas. Veamos acá. Por eso decimos que el litio es uno de los metales más, obviamente, más clásicos. ¿En qué sentido? Es uno de los metales menos pesado, es el más ligero químicamente. Entonces tengamos en cuenta esto, el litio. Ahora, si nosotros vemos aquí las temperaturas de los metales, por ejemplo, usted me va a visualizar aquí que yo tengo aquí la imagen del foco. El foco es uno de los metales que tiene por dentro al tungsteno. El tungsteno tiene más de 3410 grados Celsius, el cual nos indica que la temperatura de ellos es muy alta, como puedo mostrar aquí, ve. Usted observa aquí la imagen del foco, pero si nosotros vemos aquí también la imagen del hierro, nos indica que el famoso hierro y el tungsteno son los metales en cuanto a temperaturas extremadamente altas. Es lo que nosotros podemos visualizar aquí en cuanto a sus características de temperatura. Y hablemos de las conductividades eléctricas, jóvenes, aquí. En cuanto a las conducciones eléctricas, la mayoría de los cables, como este cargador de celular, está obviamente rodeado de cobre, indicándonos que es un buen conductor eléctrico. Pero si nosotros llevamos a la escala de medición de los metales, por ejemplo aquí, tenemos una de las empresas a nivel nacional aquí en el Perú, que es Electrocentro por la parte central y Electronorte por la parte de Trujillo de Chimbote y Electrosur, por ejemplo, por Huaraz. Veamos a ver aquí, pero ¿en qué sentido? No Trujillo. Sin embargo, por ejemplo, este es uno de los metales que es obviamente el famoso plata. La plata es uno de los metales que se caracteriza por ser, ¿en qué? Por ser el mejor conductor de la corriente eléctrica. Pero la pregunta es, maestro, si la plata es uno de los metales que conduce mejor la corriente eléctrica, entonces ¿por qué no usamos en nuestra vida diaria? Es que la plata cuesta mucho, jóvenes. Entonces la plata, siendo el mejor conductor de la corriente eléctrica, es usado en los países de gran potencia, como Corea, como Alemania. En el caso del Perú, nosotros sabemos que nuestra realidad es muy diferente. Entonces, nos pueden preguntar en el examen pre, ¿cuál de los metales es el que mejor conduce la corriente eléctrica? ¿La plata o el oro? ¿Qué respondería usted? ¿La plata, sí o no? Muy bien. Sin embargo, ahora, si nosotros vamos a hablar de su maleabilidad y de su ductibilidad, quiero mostrarle a uno de los anillos que está obviamente rodeado de puro oro. Esto no es el anillo de Panos, vamos a ver aquí, sino que esto nos representa que el oro, siendo utilizado en su vida real, ¿esto qué nos indica? Que el oro ha sido una codicia desde la antigüedad, desde el incanato, por ejemplo acá. Vemos en la imagen aquí, en la época del virreinato, donde el oro se ha utilizado bastante, ¿en qué? Para hacer joyas, para hacer alhajas, para hacer obviamente tejidos textiles. Pero sin embargo, el problema ha sido ¿cuál? ¿Por qué el oro obviamente no se ha usado en gran cantidad, diríamos así, por su alto valor económico? Pero sin embargo, de una pequeña imagen como el oro, de 1 gramo de oro, se puede hacer 3 kilómetros de hilo aproximadamente, juventud. Entonces vemos acá que el oro es el metal más maleable y más dúctil. La palabra maleable significa lámina y la palabra dúctil significa hilo o alambre, como vemos aquí. Entonces ahora nosotros nos vamos sumergiendo en este campo de la tabla periódica, de sus propiedades físicas. Pero profesor, una consulta. De todos los metales hay algo que me llama la atención. ¿Cuál, por ejemplo? Nosotros sabemos que la mayoría de los metales se oxidan, como vemos aquí en esta lata de leche, o vemos esta barra de hierro. Y uno se pregunta, ¿no, profesor? ¿Y qué significa oxidar? Oxidar significa que el metal se pudre, pierde sus electrones, se degrada, por eso se hace amarillento, por eso cambia de transformaciones, obviamente porque está afectando su nube electrónica químicamente hablando aquí. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en la pizarra, por ejemplo, a los metales cuando llevan el signo más significa que se oxidan. Y también hemos visto en tabla periódica que el signo más forman cationes. Y formar cationes significa que forman electropositivos. Eso nosotros no debemos olvidarnos, jóvenes, aquí. Entonces, hasta aquí hemos visto la primera característica, que los metales se oxidan, que son cationes, son electropositivos. Hemos visto que los metales tienen temperaturas, la gran mayoría altas. Hemos visto que ellos también acá son buenos conductores de la corriente eléctrica como la plata, son maleables como el oro. También hemos visto acá que las densidades de la gran mayoría es alta como el osmio y bajo como el litio. También hemos visto que la mayoría son sólidos, excepto el mercurio, que se encuentra en estado líquido. Y también hemos visto de sus colores, la gran mayoría es color gris, excepto el oro, que es amarillo, y el cobre, que es de color rojo. No nos olvidemos. Ahora, como los metales representan más del 80% de abundancia, hay un bloque pequeño
que vamos a ver aquí en la parte central de la tabla, en la parte inferior, como vemos aquí, por ejemplo. Veamos a ver aquí. En este lado de la tabla, vemos que en el bloque P hay un grupo reducido llamado los no metales. Vamos a ver acá. Y sin embargo, los no metales que se encuentran en este lado, en el bloque P, ellos son aproximadamente 17 no metales. Hay que tener en cuenta esto, son 17 no metales aproximadamente. Y si nosotros vemos en este lado de la pizarra, observamos que los no metales pueden ser pocos, es cierto, pero en cuanto a sus características y quiénes son los que conforman, eso nos va a llamar la atención bastante. Para comenzar, profesor, ¿quiénes son los no metales que yo debo saber directamente fijos y precisos para un examen pre y también para nuestra formación profesional? Los no metales son los siguientes. Por ejemplo, son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio, el fósforo, el boro, los gases nobles, que son 6 aproximadamente, aunque actualmente ya son 7, vamos a ver acá. Pero también aquí se encuentran el silicio, que es uno de los no metales clásicos por su característica. Veamos aquí. Pero profesor, y si nosotros empezamos ahora a clasificar en este lado de la tabla, veamos lo siguiente. Por ejemplo, yo me podré grabar todo esto fácil, mira, sí se lo puede, pero le comparto una pequeña mnemotecnia como aquí en la pizarra, y dice así: hoy Cóndor no fue claro con Brenda y le dijo, ¿sabe señorita, púdrete bien? ¿Con quién, profesor? Con los gases nobles, que lo has visto hace ratos, y la chica le responde, sí, eso usted no debe olvidarse, ¿ya? Vamos a ver ahora, si nosotros estamos practicando esta tendencia de los no metales, ahora vamos a hablar de sus estados. La mayoría de ellos pueden ser sólidos, como este grafito o carbono que tengo aquí en forma de lápiz, como la mayoría de ellos también pueden ser sólidos, como el azufre que tengo aquí. Sin embargo, la mayoría de ellos también pueden ser no metal líquido, como el bromo, como si fuera el agua que tengo aquí. El bromo es uno de los no metales utilizado bastante para la parte de la panadería, por ejemplo, en el proceso de la panificación para hacer panes. Pero sin embargo, también la mayoría de ellos pueden ser gases, como el oxígeno que respiramos a diario en forma de esta mascarilla, obviamente aquí, pero también pueden ser gases como el flúor, cuando nos cepillamos el diente, el chiquichiquichá. Pueden ser gases como el cloro que se encuentra en la lejía, pueden ser gases como el nitrógeno que tengo aquí en este famoso ambientador para los servicios higiénicos, cuando vas a tu baño y apesta, puff, mira acá. Pero también pueden ser gases como el hidrógeno que sale de esta botella, ¿no? Chiquichiquichá, por ejemplo. Y vemos que esta burbujita que sale de aquí es por el hidrógeno. No nos debemos olvidar aquí, juventud. Ahora, la mayoría de los no metales, debemos tener en cuenta, jóvenes, ellos no brillan. Por ejemplo, usted me está observando y usted sabe que esta masa gaseosa está formada de gases. Uno de ellos es el oxígeno. Le pregunto, ¿el oxígeno brilla? No, sí o no. Así como este azufre también utilizado para hacer desinfectantes en los servicios higiénicos, tampoco no brilla. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Los no metales no brillan. Los no metales no conducen corriente eléctrica. Pero sin embargo, entre los no metales hay uno que sí brilla, hay uno que sí conduce corriente eléctrica. ¿Quién es, profesor? Es el famoso grafito que lo tenemos en el lápiz, no se olvide aquí. Entonces tenemos una tendencia, ellos no brillan, ellos no conducen corriente eléctrica. Sin embargo, el grafito sí lo hace. Pregunta de examen pre, ha venido en cantidad, ¿no? Te pueden decir, de todos los no metales, ¿quién es el único que se brilla y conduce? El grafito. Mucho cuidado. Vamos a ver acá, las densidades y las temperaturas son extremadamente bajas en cada uno de ellos. Por ejemplo acá, el hidrógeno, el oxígeno, sus densidades son muy bajísimas. Por eso es que ellos pueden fluir como sin nada. Cuando usted le pregunta, por ejemplo, ¿qué respira usted? ¿Aire o piedra? Le pueden decir, ¿no? Obvio, usted va a decir, mi profesor, yo respiro aire. ¿Por qué? Porque el aire está formado de oxígeno. Y como es tan bajo, viaja el oxígeno en forma, ¿no? Mire, como es una densidad muy baja, viaja en forma de onda. Mira, ve. Entonces esto viaja como sin nada. Hay que tener cuidado bastante aquí. Ahora, vamos a ver acá. Los no metales, en la mayoría de ellos, llevan el signo negativo. ¿Y qué significa signo negativo? Mira acá, hoy negativo, mira acá. Por ejemplo, el signo menos significa que ellos se reducen. Y reducir en química no significa que se va a volver chiquitito, enano, chipi, no. Reducir significa que ellos ganan electrones. Eso debe usted entenderlo aquí. Ellos se reducen. Pero además, ¿qué forman ellos aquí? Cuando los no metales se reducen, ellos forman anión. Mira acá, anión. Y anión significa que está ganando. Y por si acaso, anión significa también electronegativo, porque signo menos es electronegativo y signo más es electropositivo. No nos olvidemos acá. Ahora, jóvenes, vamos a ver aquí.
Entonces, hasta aquí hemos visto la primera característica de los no metales. Ahora, vamos al último bloque de la tabla periódica. Por ejemplo, acá, en este bloque P, hay un grupo en forma de escalerita, que nosotros vemos en forma de escalonada. Y aquellos elementos que van en forma de escalera, en forma escalonada, que tenemos en la tabla, vamos a ver acá, como podemos ver aquí, por ejemplo, en este lado acá de la pizarra, los elementos que viajan en forma escalonada se llaman metaloides o también se denominan semimetales. Eso es muy importante para la industria electrónica. Por ejemplo, aquí, los no metales a diario cobran vida para fabricaciones de muchos procesos como los microchips, de una memoria USB, de los celulares o por ejemplo acá de las laptops. Vamos a ver de las imágenes. Pero si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, la mayoría de metaloides depende de la temperatura. Por ejemplo, le voy a mostrar aquí la laptop que tengo aquí de mi uso personal. Sin embargo, tú sabes que cuando una laptop está bien caliente, ¿no? ¿Qué significa? Puede activarse más rápido los programas, el software puede correr rápidamente. Pero cuando la temperatura está baja, recién esperamos que se prenda todo. O sea, ¿qué significa? Cuando está frío no conduce nada, y cuando está caliente sí conduce la corriente eléctrica. ¿Eso qué nos indica? Que los metaloides son buenos conductores dependiendo de la temperatura. ¿Y quiénes son los metaloides? ¿Y cuándo son los metaloides? Vamos a ver aquí, por ejemplo. En la tabla periódica encontramos que aproximadamente son 8 metaloides. Y eso no debemos olvidarnos. De los 8 metaloides tenemos al boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. De esos 8 metaloides que tenemos acá, el silicio y el germanio, el cual usted va a ver aquí, se utiliza bastante para hacer los famosos chips. Vamos a ver acá, silicio y germanio es buenazo para hacer microchips. Pero una pequeña mnemotecnia le comparto aquí para que usted pueda aprender en esta hora de la mañana. Y mira acá, por ejemplo, los famosos metaloides son así, ¿ve? Boise, Helen, es astuta, sobona, tetona, potona y atrevida. ¿Ve? Eso usted lo puede grabar y se puede memorizar para su preparación personal. Muy bien.